lo que he venido hablando acerca de las frases y palabras, extranjerismos usados, más bien dicho, mal usados, abusados en las fechas actuales por distintas personas, no solamente ocurre cuando nos referimos a la publicidad, al periodismo o a la mercadotecnia. También tenemos una marcada incidencia de estas introducciones no muy adecuadas, también en la administración, donde a tiro por viaje también encontramos algunas cosas verdaderamente. No quiero utilizar un calificativo que pueda resultar injusto, porque tampoco no quiero que lo tomen esto como una especie de cuestionamiento inquisitorial. Una de las cosas que nos muestra y que nos afirma en nuestra libertad como seres humanos es precisamente el uso que hacemos de nuestra principal herramienta que nos hace más humanos, es decir, el lenguaje. Cuando me refiero a pochadas o pocherías, lo que quiero decir es algo que en México utilizamos con bastante frecuencia y que tiene que ver precisamente con la manera de expresarse de los emigrantes mexicanos concretamente, pero no de manera exclusiva, que una vez que han traspasado la frontera hacia Estados Unidos, ven trastocado su forma de expresión, el idioma. El mexicano que pasa la frontera y queda ya en Estados Unidos habitando, inclusive como residente, eh, en un principio tal vez como indocumentado y después tal vez como residente, ese mexicano es conocido como chicano, forma una comunidad que se conoce como chicanos. Los chicanos hablan el español o hablan incluso su lengua indígena y empiezan a hacer la mezcolanza con el inglés para tratar de adaptarse a la sociedad en la cual se insertan. Hoy ya no es tan frecuente esto como muy al principio, porque hoy la comunidad hispana en Estados Unidos es tan vasta y tan amplia que la verdad no hay tanta necesidad de acercarse del inglés, hacerse del inglés para poder entrar en la sociedad americana. Sin embargo, los descendientes de los chicanos, de esos primeros emigrantes, forman otra comunidad distinta, que es parte de la misma hispana, pero es distinta y que de los años 50 aproximadamente para acá se les conocía como pochos. La forma de hablar del pocho es conocida como Spanglish y es equivalente a la mezcolanza que se da también en Brasil con la combinación del portugués y el español, lo que deriva en lo que se conoce como portuñol. Los pochos ya tienen una mayor incidencia en su forma de expresión del inglés que del español. Por lo tanto, muchas de las mezcolanzas hechas por el chicano en el pocho tienen mucho más peso del inglés y hasta en el acento. Así ocurre que en fechas tan recientes como hace un lustro, hace un decenio, tal vez en nuestros países como Brasil o inclusive el sur de Estados Unidos, las comunidades hispanas y las comunidades que utilizan el Spanglish, el portuñol, han preferido rechazar esta mezcla y en vez de reforzar su idioma original, portugués y español, han optado por de plano abrazar el inglés como una lengua de primera instancia para comunicarse con sus iguales latinos hispanoamericanos. Así, ya no es poco frecuente encontrar a un brasileño que en vez de defender a su portugués en las pocas raíces que quedan en el portuñol, opta por mejor hablar en inglés cuando habla, por ejemplo, con un argentino o con un mexicano. Y viceversa, el mexicano que está en Estados Unidos opta, en vez de defender lo que trae de raíz en su Spanglish, eliminarlo y hablar mejor inglés, aún así se trate de una persona de México, así sea su familiar, para poderse entender con ellos.
resultando inclusive muchas veces los pochos, existen novelas, películas al respecto, historias reales también, algunas que exageran, en el sentido de que el pocho se vuelve un pedante porque como ya nació en Estados Unidos, a los mexicanos, empezando por sus padres, termina viéndolos menos, como algo menos. Es triste, muy triste, lo he visto, lo he vivido, cuando amistades o familiares van en esos préstamos culturales perdiendo lo que es la raíz de la propia identidad. Pero bueno, es parte de la misma evolución cultural. Tampoco no tenemos que satanizar las cosas. Es triste, sí, pero son cosas que ocurren. C'est la vie. Hablemos en francés. Tengo aquí a la mano el diccionario de americanismos de Santa María. Y cuando vemos lo que significa en la entrada de pocho, eh, es una edición muy vieja, como lo pueden ustedes ver, ya lo tengo ahí todo reparado, tengo que hacer una recuadernación. Nos dice que pocho pocho y pocha son variantes de poche, y poche es el nombre con el que se designa a los norteamericanos descendientes de español, especialmente de mexicano, en el sur de Estados Unidos y particularmente en California. También al residente extranjero del mismo origen. ¿Okay? Vienen otras descripciones connotativas que no viene al caso mencionar, independientemente de que además pocho y pocha viene siendo el diminutivo familiar mexicano para el nombre de ponciano. Justamente de los pochos y de los chicanos es que surge el pachuco. En los años 50, 40 y 50, el pachuco, que es el emigrante mexicano, cuando regresa a México ya con supuestamente habiendo logrado una cierta bonanza económica, lo cual no siempre era cierto, pero lo quería aparentar con su tacuches, es decir, su traje, su vestimenta, su sombrero de pluma. Recordarán ustedes el personaje que hace Jim Carrey en La Máscara, cuando se transforma en el personaje verde, del traje verde, y que le tocan el danzón del pachuco, ¿verdad? Y el pachuco venía a México precisamente con muchas frases prestadas del inglés que no sabían ni qué significaban. Quien retrata perfectamente bien ese personaje del pocho y también del pachuco, por un lado tenemos en México a Tintán. El siguiente es un breviario cultural patrocinado por mi laberinto bestial, semillero de indicios. Cómpralo. Honor a quien honor merece. Si bien Tintán es la imagen exacta, el icono del pachuco, por antonomasia, es decir, por definición, tanto por la vestimenta como por la forma de hablar, la gracia e inclusive los dones de galán y de seductor simpático. También otro personaje de los comediantes mexicanos que trabajó mucho con la imagen del pachuco fue ni más ni menos que Resortes, pero él también añadiendo el elemento muy importante también del pachuco, que es la danza. Tanto Tintán como Resortes bailaban, pero era todavía más bailarín Resortes. No son los únicos, tenemos otros personajes en las películas del cine mexicano que también representaron al pachuco. Esos otros actores que podemos encontrar en películas como por ejemplo Salón México, ya representan otra forma del pachuco, una forma más sórdida, que si bien son bailadores y son galanes y tienen la misma vestimenta y vienen del exterior de Estados Unidos y trabajan con el Spanglish, pero ya son más oscuros porque están relacionados con la mafia, están relacionados con las pandillas, por lo tanto o son asaltantes, o son secuestradores, o son asesinos, o chulos, lenones, padrotes que se dedican a explotar a la mujer en los salones, en los entonces antros, con el adecuado uso de la palabra antro en el sentido de
las cuevonas, las cuevas oscuras donde solamente estaban los malvivientes. Hoy antro le llamamos a todo. Lo que en los años 50, 60 eran los antros, para distinguirlos de los congales, de los cabarets, de los bares, de los restaurantes bar y de los centros nocturnos, hacia los años 70 se transformó en las discotecas. Teníamos, por lo tanto, en los 70s y 80s teníamos bares, restaurantes, quedaban algunos cabarets, centros nocturnos ya eran muy pocos y dieron lugar los bares discotecas. Después esto se cambió hasta la fecha. Hoy ya no existen discotecas como tales, ya no existen los centros nocturnos, ya no existen los bares como tales, más que como cantinas, que ya no son tampoco la cantina de los años 40 y 50. Y ahora a todo le llamamos antro. Los chamos a todo le llaman antro. Es decir, aún sin ser realmente un reducto donde puede encontrarse malvivientes, a todo le llamamos antro. Bueno, esa es la forma como va evolucionando el lenguaje en nuestro país México y en general en nuestra habla hispana. Cosas del lenguaje. Otro breviario cultural. El intercambio cultural, mucho más allá del aspecto lingüístico, tiene que ver con todos aquellos productos culturales que hacemos los hombres. La vestimenta, las formas de ser, las formas de comerciar. Y no hay nada más odioso que imponer formas. Y quienes al momento de abrazar una frase como las que he mencionado hoy, las colocan en un video, no me están aportando nada a mi cultura como hispano, como latino. Al contrario, me hacen sentir impuesto por otra cultura. Eso no significa que no estoy aceptando ese intercambio cultural. Lo acepto, pero tiene que ser de manera racional. También ocurre, y se los he mencionado a dos o tres booktuberos, que verdaderamente tal parece que están siendo cooptados, y estoy utilizando con mucho cuidado esta palabra, cooptados por las editoriales, precisamente para sacar a relucir o los bestsellers, que ya sabemos que los bestsellers no siempre son los mejor escritos, son solamente los, como dice la palabra, los mejor vendidos, pero que no necesariamente van a aportar algo fuera del entretenimiento, que también es muy deseable, por supuesto, pero nada más. ¿Qué es lo que busca uno en un libro? Uno busca no nada más divertirse, uno busca, como por ahí tenemos un booktubero muy joven, españolillo, muy agradable también, eh, coleccionamos mundos, porque son mundos los que están aquí adentro. La cuestión es, ¿a qué mundos quieres viajar? ¿Quieres viajar al interior de tu país? Bueno, seguramente encontrarás literatura que habla sobre el interior de tu país, el interior de tu historia. En España, por ejemplo, se ha escrito un friego de libros sobre la guerra civil española. Sin embargo, es poco lo que se ha escrito sobre la Segunda Guerra Mundial, mundialmente hablando. En cambio, en cine es poco lo que se ha filmado de la Guerra Civil Española y es mucho lo que se ha filmado sobre la Guerra Mundial, especialmente por el lado hollywoodense y por por las productoras francesas, alemanas. Algunos booktuberos, cuando les he hecho el comentario, que aquí ya he expuesto de forma un poco más amplia, acerca del uso de estas lecturas, yo no sé cómo leen, porque incluso mis comentarios se han ido por las ramas y han considerado que lo que estoy queriendo decir es que no lean literatura fantástica, que no lean literatura juvenil,
y que yo desdeño la literatura juvenil, cuando todo lo contrario. Yo me inicié como cualquiera otro con la literatura juvenil y la sigo leyendo y la sigo disfrutando. Me inicié con cuentos de hadas, me inicié leyendo Emilio Salgari, los cómics, no se diga, desde los de Walt Disney hasta los cómics hechos en mi propio país, no se diga Filemón Mortadelo de España o Asterix de Francia, en fin, son, es el gusto por adentrarse en otras formas de ser lo que nos lleva a acercarnos a los libros. Por lo tanto, esas personas que inclusive han considerado que mi afán es de enfilarme más que nada a los clásicos, pues también por eso he traído, al igual que hacen algunos de ellos, simplemente una lista de libros que ellos utilizan también otra palabreja, otra frase horrorosa tomada del inglés para decir lista de libros. Es la lista de libros del mes, ¿no? La lista de libros del mes. Son mis pendientes por leer. Bueno, en este caso ya les traje un diccionario, no es un pendiente para leer, es un libro de consulta de tantos que puedo tener en la biblioteca. ¿Cuántos booktuberos, además de los libros que nos muestran, tienen libros de consulta fuera de los que pueden tener como parte de sus estudios en las universidades en las que están? Es una cosa que sería interesante, porque nos hablan mucho de la literatura desde el punto de vista de las narraciones, novelas o cuentos, pero ¿cuántos hablan de poesía? ¿Cuántos hablan de ensayo? ¿Cuántos hablan sobre libros de textos? ¿Quién hace crítica sobre libros de texto? Y déjenme decirles que luego hay unos libros de texto terriblemente traducidos que en lugar de ayudar y abonar a una mejor educación, lo que hacen es fastidiar al estudiante. No el libro en sí, como la traducción hecha. Y hoy por hoy la mayoría de las traducciones nos llegan, perdónenme, no es en contra de algún país o nación en particular, nos llegan muchas de ellas o de Argentina o de España, y las peores son precisamente las españolas.